¿Cómo están? Buenas tardes, muchachos. Debe ser una tarde cansadora. Yo soy el doctor Daniel Segura, soy el docente de nefrología. Algunos muchachos ya me conocen de la práctica, veo que son bastantes. Pero igual, las clases teóricas, yo siempre he tenido la idea de que simplemente se esfuerzan. Uno no viene, digamos, a aprenderse toda la nefrología en las clases teóricas. Eso lo van a hacer ustedes en casa, con los libros, en las prácticas, en la actividad más dinámica. Esto simplemente es para darles una idea de cómo se enfoca la nefrología. Como el resto de las materias vamos a empezar por la parte básica, anatomía, histología, fisiología. Y eso que ya lo han visto en anatomía y en fisiología en primer y segundo año correspondientemente. Yo siempre tenía un docente que siempre decía, mientras menos larga sea la clase teórica, más te van a comprender. Y me parece bien cierto, porque la capacidad de captar de nosotros, uno no puede estar 2-3 horas frente a una persona que les va a intentar meter todo lo que está en el libro en ese tiempo. Entonces voy a hacer lo grueso. Sin embargo, si en algún momento de la exposición tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieren que se los aclare, se ven, simplemente levantan la mano y me preguntan. ¿Está bien? Mi única petición, por favor, celulares apagados. Incluso ya, chicos. ¿Cuántos son en el aula? En acá ¿Es un paralelo o dos paralelos? es un doctor. Uno solo. Sí, doctor. ¿Y en el curso cuántos son en total? 160. Estamos 160, ¿no? No. Bueno, anatomía y histología del riñón. Para empezar les voy a ir mencionando que los riñones, si bien son el número de 2, existen algunas variaciones anatómicas, sobre todo de formación. Ocasionalmente existen personas que nacen con un solo riñón porque uno de ellos no se ha desarrollado adecuadamente y se llama hipoplasia renal. Esos ya son variantes anatómicas. Puede ser que una persona no tenga un riñón, sino que se va a llamar hipoplasia renal. Durante su formación en la etapa embrionaria no se ha desarrollado, o porque le faltaba circulación o porque se ha torcido el hilo por diferentes razones. Y existe otra variación anatómica que es el riñón en herradura. El riñón en herradura es cuando ambos polos del riñón se fusionan. ¿Polos superiores o inferiores se fusionan? Superiores. Los polos superiores se fusionan. ¿Ya? Está bien, muchachos, perdón, inferiores se fusionan. Entonces, anatomía, vamos a hablar un poquito de la longitud y tamaño de los riñones. El riñón en realidad pesa aproximadamente entre 150 y 180 gramos en una persona adulta. Su longitud de polo a polo es aproximadamente de 12 centímetros. Puede ser un poco más, un poco menos. No vamos a pedir que el riñón de una persona que mide 2 metros sea del mismo tamaño que el riñón de una persona que mide 1.5 metros, ¿verdad? Entonces, también va en relación al tamaño y la contextura de cada persona. Pero entre 11 y 12 centímetros de ancho, mide entre 5 y 7.5 centímetros, y de grosor mide aproximadamente 2.5 a 3. Un memotécnico, 12 la mitad, 6 la mitad, 3. 12, 6, 3. 12 de longitud, 6 de ancho, 3 de grosor. Relaciones anatómicas, no voy a ser muy exigente con las relaciones anatómicas, eso ya lo han visto en anatomía, pero obviamente el riñón derecho, ¿cuál de estos dos es el riñón derecho? ¿El de allá o el de acá? Ajá, ¿por qué es el de allá? Porque está más descendido. Mucho más descendido por el hígado, ¿verdad? Entonces el riñón derecho se encuentra 1 o 2 centímetros más bajo que el riñón izquierdo, justamente por el hígado. Pero en ambos casos, el polo superior de los riñones se encuentra en relación con el diafragma, por eso el color verdecito. En algunos casos será el diafragma más las costillas, o en otros solo el diafragma. El riñón izquierdo, además, este color rojito va a estar por la poneurosis del músculo transverso, este amarillo por el músculo cuadrado lumbar y este lila por el músculo psoas mayor. De igual manera, el riñón derecho, ahí no varía, simplemente varía en la localización. El riñón derecho obviamente va a estar más cerca a la vena cava y el riñón izquierdo más cerca a la aorta. El corazón se encuentra más hacia el lado izquierdo, hace el callado de la aorta y va bajando, ¿verdad? Entonces por eso se va a encontrar mucho más cerca del riñón izquierdo
y la cava del riñón derecho. Bueno, ahora sí nos vamos a ir exclusivamente al riñón. El riñón en su forma macroscópica es esta. Tiene dos polos, un polo superior y un polo inferior. Tiene un borde lateral y tiene un borde interno y toda la cara externa. Este es el riñón de una persona adulta y este es el riñón de un niño. La diferencia es que el niño tiene un aspecto mucho más lobulado, porque todavía está en periodo de desarrollo y maduración, no de formación, porque eso ya se ha formado en la etapa embrionaria. Simplemente está en etapa de desarrollo y maduración. En la parte externa, al igual que el hígado, que tiene la cápsula de Gleason, el riñón se encuentra rodeado por una cápsula fibrosa. ¿Cómo se llama esa cápsula fibrosa? La cápsula de Gerota. Esa es la cápsula de Gerota que envuelve todo el riñón. En su borde lateral no hay mucho que describir. En su borde interno se encuentra el ilio. El ilio, como todos los demás ilios, se encuentra constituido por una arteria, una vena, y en este caso no hay ramo nervioso, porque ahí es el uréter. Entonces aquí tenemos la arteria renal, la vena renal y el uréter. Muy bien. Una vez que hacemos un corte transversal a la mitad del riñón, vamos a encontrar y vamos a dividirlo en dos porciones grandes. Siempre tenemos que dividirlo en esas dos porciones ante todo. La corteza y la médula. La corteza se encuentra en la parte externa, donde van a ver toda esta parte. Y la médula se encuentra representada por estas pirámides renales. En la parte histológica vamos a ver la diferencia y la importancia de la corteza y la médula. No es simplemente por el color o porque está más por fuera, sino que en la corteza se encuentra la unidad funcional y estructural del riñón, que es la nefrona. En la corteza se encuentra la nefrona y en la médula se encuentra la mayor parte de los túbulos que han ido hacia la parte medial. Eso lo vamos a ver ahorita en histología. Una vez que se va formando la orina, porque la orina se va formando aquí en la corteza a través de los glomérulos, la nefrona, que vienen con sus túbulos, sus ductos colectores, y empiezan a acumularse esos ductos colectores. Esto es como un sistema de drenaje, como un sistema de alcantarillado. Del domicilio va al de la calle va al principal, de la principal va al municipal, y así sucesivamente, cada vez más grande, ¿verdad? Es igualito. El sistema empieza con el glomérulo, con las nefronas, viene acá, y como verán, aquí se van reuniendo un montón de túbulos, ductos colectores, y van formando, ¿qué van formando? Los cálices, van formando los cálices mayores, van a drenar ahí. Todo el sistema de formación de orina se realiza en la corteza y la médula. Los cálices ya simplemente son sistemas de drenaje, de salida. El cálice no va a influir en nada en la reabsorción, secreción, más orina, menos orina, en nada. Simplemente es un sistema de drenaje. Entonces, la corteza, la médula y los cálices mayores poseen un número de 3 a 5, y luego vienen los cálices menores, los cálices mayores y los cálices menores, que hay 2 a 3 cálices menores por cada cálice mayor. Y donde terminan los cálices mayores comienza la pelvis renal. La pelvis renal es un conglomerado de los cálices mayores, y después de la pelvis va a venir el uréter. ¿Está bien? Este es el sistema vascular del riñón, es bastante sencillo. La única arteria principal es la arteria renal, que proviene de la aorta, de más ningún otro lugar. De la aorta abdominal sale la arteria renal para ambos riñones, derecha e izquierda. De la arteria renal van a ir dividiéndose primero en interlobares, que van a venir más o menos por acá, las interlobares, como ustedes verán acá. Luego van a ser las segmentarias, que son estas. Estas son las interlobares y estas ya son las segmentarias. En algún punto esas segmentarias, o también algunos lo siguen llamando interlobares, en algún punto esas interlobares y segmentarias sufren un arco, que empiezan a doblarse, como ustedes verán acá, empiezan a doblarse todas. En ese momento las arterias cambian de nombre y se llaman arterias arqueadas o arcuatas, sencillas. La arteria renal, las interlobares, por lóbulos grandes.
Pueden llamarlo después intersegmentarias, eso es lo ideal. Y luego cambian de dirección, se arquean y se llaman arcuatas o arcuadas. De las arcuadas van a salir otras más chiquititas, que se llaman interlobulillares, ya son esas. Y de las interlobulillares, como ustedes verán aquí, vienen directamente a la nefrona, al glomérulo. No es nada difícil el sistema de vascularización del riñón. Repetimos: arterias renal, lobares, intersegmentarias, arcuatas o arqueadas, y interlobulillares, y luego las glomerulares. El sistema de drenaje venoso no tiene mucha importancia, sigue el mismo camino. Van con las venas interlobulillares, venas arqueadas, venas intersegmentarias y hasta la vena renal. Es bastante importante esto porque vamos a ver que el glomérulo no es nada más que un enmarañado de capilares, y si no dominamos la vasculatura no nos vamos a ubicar muy bien. En este sistema verán que la médula, las papilas medulares, las pirámides medulares no se encuentran irrigadas en realidad. Lo que más se encuentra irrigado es la corteza, y estas arterias van llevando sangre exclusivamente hasta la corteza. La inervación. Este es un punto bien importante y relativamente sencillo. No hay una inervación sensitiva ni motora para el riñón. Y por ahí vamos a partir en las diferentes enfermedades o semiologías renal de que el riñón no duele. Un motivo de consulta siempre me duele el riñón, siempre me dicen que me duele el riñón no duele. Entonces, por ende no está inervado, no tiene un sistema sensitivo. Pero tiene una inervación simpática y parasimpática. Entre las funciones del riñón, además de formación de la orina, en fisiología lo vamos a ver, está múltiples funciones metabólicas para formación de eritropoyetina, endocrinas, relación calcio-fósforo, tanto. Pero una de las más principales del riñón es la homeostasis y control de la tensión arterial. Entonces, ahí sí actúan el sistema simpático y parasimpático. Como verán aquí, lo que está inervado principalmente es la musculatura vascular. El sistema simpático o parasimpático, cuando se activan o se relajan, tienden a hacer vasoconstricción o relajación de la vasculatura renal. Entonces puede haber hiper o hipotensión. Pero inervación sensitiva ni motora no tiene. Ya. Esto es lo más importante, por favor, capten acá bastante atención en histología. El 99% de las enfermedades renales se basan en lesiones del glomérulo o de los túbulos. Esta es la unidad funcional del riñón, funcional y estructural. Esta es la nefrona. La nefrona, como les he dicho, no es nada más que un enmarañado de capilares. Recuerdan que en algún momento hemos terminado con las arterias interlobulillares. Bueno, cuando termina la arteria interlobulillar, viene la arteria aferente. Es de donde llega la sangre. Y eso se convierte en un capilar, como un ovillo de lana, envuelto sobre un eje. Y aquí tenemos eso. Es un ovillo de capilares glomerulares sobre un eje. Y bueno, una vez que termina el eje, se va por la arteriola eferente. Este glomérulo consta de varias partes: la arteria aferente y eferente, capilares glomerulares, todo esto. Lo que cubre los capilares glomerulares, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Cápsula de Bowman. Muy bien. Si se dan cuenta, hay un espacio entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. Muy pocos libros lo mencionan, pero este espacio se llama espacio urinario. ¿Qué es lo que sucede? La sangre viene y se filtra. Es decir, sirve como un cernidor, como una coladera. Y se filtra y empieza a formarse la orina en estos espacios. Y luego la sangre que sirve se devuelve a la circulación. Y la orina inicialmente está aquí y luego se va por el túbulo. Y todos los túbulos se concentran y luego va al cálice y del cálice a la pelvis y se va formando la orina, ¿verdad? Entonces, aquí es el paso inicial de formación de la orina. Esta es la arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente, espacio urinario, cápsula de Bowman. Y aquí tenemos ¿qué? Ya se ha formado la orina. ¿Por dónde va a ir la orina después? Túbulo contorneado proximal. Aquí estamos viendo la parte inicial del túbulo contorneado proximal. Aquí, como ustedes verán, un glomérulo chiquitito.
túbulo contorneado proximal, el asa de Henle que va a venir por acá, en porción ascendente y descendente. Esto es una microscopía electrónica. Así es como se ve un glomérulo en realidad en la vida real. Esto es la arteriola aferente. Esto es un glomérulo un tanto dañado, por eso que la arteriola aferente está como una lesión. El enmarañado de capilares, la arteriola eferente. ¿Está bien? Cuando uno hace una biopsia, cuando nosotros hacemos biopsia por diferentes enfermedades, así vemos en la microscopía electrónica, en la microscopía óptica. Este es electrónica. Cápsula de Bowman, espacio urinario y todos los capilares, pero ya seccionados, ya cortados transversalmente, que simplemente van a ser anillos. Y aquí, como verán, la mácula densa, que lo vamos a tocar después. Muy bien, una gráfica más ilustrativa, y aquí ya vamos a ir un poquito más a ultraestructura, que es bien importante. Nuevamente la arteriola eferente con sus capilares. Ahora, si el riñón cumple la función de formar orina y de selectividad y muchas otras cosas, esas arterias tienen que tener una particularidad que no lo tiene más ninguna otra arteria, ¿verdad? Entonces tiene que tener la particularidad de ese capilar de permitir salir líquido, pero no permitir salir sangre, de permitir salir toxinas como la urea, como la creatinina, pero que no permita salir proteínas. Y justamente aquí se encuentra todo eso. Esto que ustedes ven en los capilares, si uno hace un corte acá va a encontrar 3 capas. Esas 3 capas en conjunto se llaman barrera de ultrafiltración, y es quienes hacen todo el trabajo de formación de orina tal y como lo conocemos. Estas son las 3 capas, bien importante, de afuera para adentro. ¿Cómo se llamará esta célula con sus prolongaciones? Podocitos, muy bien. En realidad estos son los pedicelios. El podocito debe estar aquí más grande, con una célula, con un núcleo gigante, y sus patitas chiquititas se llaman podocitos, que se posa sobre una membrana. ¿Cómo se llama esa membrana? Membrana basal glomerular. Muy bien. Y por debajo de la membrana se encuentra el endotelio, pero es un endotelio que tiene una particularidad. ¿Qué particularidad tiene este endotelio? ¿Tienes? Fenestrado. Pues no es un endotelio continuo, tiene poros, tiene fenestraciones, y aquí se ven las fenestraciones. Este es el espacio, endotelio, espacio, endotelio. Esas 3 capas son las que hacen que la orina no tenga proteínas, no tenga sangre, no tenga células, nada, que simplemente sea orina como la conocemos. Cuando se daña esto, empezamos a botar proteínas, empezamos a botar sangre, empieza a dejar de funcionar el riñón como tal. ¿Está bien? Volviendo a esta imagen. Como ustedes verán, los podocitos se encuentran para afuera, el endotelio fenestrado se encuentra para adentro. Este en realidad es el podocito, con todas sus patitas, pedicelo, que cubren toda la extensión de los capilares glomerulares. Y aquí suele haber unas células que son las células de Bowman o el epitelio. El espacio urinario, bueno, los tamaños, el grosor en realidad de toda esta membrana es de 240 a 340 nanómetros, y tiene esta composición: colágeno 4, 5, glicoproteínas, laminina, fibrinectina, entre otros. Esa es la membrana basal glomerular. Ya terminamos con el glomérulo, ahora nos vamos al sistema tubular. Aquí termina el glomérulo. ¿Ya? Como ustedes se darán cuenta, esta es la corteza, todo esto y todo esto. Y aquí comienza la médula. Nosotros, a lo largo de la vida, en fisiología se les explica más detalladamente, ¿cuántas nefronas o glomérulos tenemos al momento de nacer? Aproximadamente. Aproximadamente es 1 millón por cada riñón, pero no está funcionando ese millón completito ahorita, sino se lo están guardando como cartuchos de reserva para su edad más adulta. Entonces nosotros empezamos a utilizar los glomérulos que se encuentran más cerca a la médula, que se llaman glomérulos yuxtamedulares. Y cuando uno ya está viejito, cuando es múltiples enfermedades, se han ido gastando estos glomérulos y está utilizando los glomérulos superficiales o corticales profundos. Por eso vemos acá, este glomérulo tiene un sistema tubular más chiquito y este glomérulo tiene un sistema tubular más grande. Pero en general
Comenzamos con el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal se llama contorneado justamente porque tiene este aspecto, está enrollado, envuelto, y termina justamente cuando está entrando a la médula. Cuando está entrando a la médula se llama asa de Henle. Tiene 3 segmentos. No hay mucha diferencia entre el tamaño y forma de los segmentos. Es más funcional, que no es necesario que lo tengan, pero sí tienen que saber que el túbulo contorneado proximal tiene 3 segmentos. Y ese túbulo contorneado proximal, a diferencia del resto de las células, tiene una particularidad. Aquí tenemos. Esta es una célula tubular del túbulo contorneado proximal. Es una célula grande, con núcleo gigante, y que tiene estas cositas que no lo tiene el resto. ¿Cómo se llamarán esas cositas? Eso se llama ribete en cepillo. Y tiene una función bien particular. Cuando hablemos de funcionalidad, se va a aclarar un poco más. ¿Para qué una célula que puede ser completamente plana, como el borde de esta computadora, empieza a hacer ribetes, como un cepillo? ¿Cuál será la finalidad de ese ribete? Aumentar su superficie de absorción. Si yo tengo de acá a acá, puede medir 30 centímetros. Pero si hago ribetes, la superficie en total se va a quintuplicar, sextuplicar, entonces aumenta su superficie de absorción. Y eso es bien importante porque el túbulo proximal se absorbe más del 80% del líquido. El 20% restante lo van a hacer todos los túbulos después, pero quien más trabajo hace es el túbulo proximal. Aquí tenemos una célula grande con núcleos gigantes y un ribete en cepillo. Después del túbulo proximal viene el asa de Henle. El asa de Henle tiene 4 porciones en realidad, pero lo podemos dividir en 2. Porción descendente y porción ascendente. Cada una de ellas tiene una porción gruesa y una porción delgada. Aquí está. Porción descendente del asa de Henle. Y esta descendente tiene una gruesa y una delgada. Porción ascendente, que también tiene una delgada y una gruesa. Generalmente la gruesa está en la corteza y la médula, la delgada está en la médula. Posteriormente viene el túbulo contorneado distal, igualito que el túbulo contorneado proximal, también está envuelto y se llama túbulo contorneado distal. Y luego viene el túbulo colector, que está acá, y luego viene el ductus colector, y así sucesivamente hasta drenarse todo el orina. Todo el sistema de formación, de absorción y secreción termina en el túbulo colector. En el ductus colector y ductus conector ya no hay formación, solo es drenaje. Como verán, a diferencia de las otras células, esta por ejemplo no tiene muchas mitocondrias, no tiene muchos ribetes en cepillo. Estas células prácticamente son planas, no se absorbe nada. Las células del asa de Henle en la porción gruesa no tienen ribetes en cepillo, no se absorbe nada, no se pega nada. Entonces, las células más gruesas son las que más trabajo hacen. Por último, muchachos, esta parte es bien importante, el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular no es una estructura independiente, es la conjunción de varias cosas que ya les he mencionado. Aquí tenemos el glomérulo y aquí tenemos un túbulo distal. El glomérulo está acá, el túbulo ha salido, el túbulo contorneado proximal, ha venido el asa de Henle, vuelve a subir el asa de Henle y se ha encontrado nuevamente con el túbulo distal. Entonces en algún punto el glomérulo se vuelve a encontrar con su túbulo distal y esa conjunción en la parte de atrás se llama aparato yuxtaglomerular. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estas células del túbulo distal, en ese pequeño segmento que se encuentran con el glomérulo, estas células tienen una particularidad, tienen sensores. ¿De qué tendrán sensores? ¿Qué sensarán esas células? ¿Por qué será tan importante la parte yuxtaglomerular? Si son de sodio, ¿qué tipo de sensores serán? Osmoreceptores. Al igual que la carótida, también tiene otros receptores. ¿De qué tiene receptores la carótida? Baroreceptores. Entonces, este aparato yuxtaglomerular tiene baro y osmoreceptores. ¿Para qué sirve eso, dirán?
aquí viene toda la función del riñón. Si una persona normal toma sus 2-3 litros de agua al día, estos vasoreceptores van a decir, esta persona está bien hidratada, entonces dejémoslo tranquilo, el riñón va a seguir funcionando normal. Los 3 litros que ha tomado, los va a orinar. Pongamos el caso de un paciente que no ha tomado nada de líquido, se la ha pasado vomitando, se la ha pasado con deposiciones líquidas, con fiebre, se ha deshidratado completamente. El poco líquido que ha filtrado el riñón, estos van a decir, pero está llegando poco, con poca presión y con poco sodio. Los osmos y los vasoreceptores se van a activar y le van a decir al riñón, mira, ya no formes más orina, vamos a usar ese líquido. Entonces el aparato juxtaglomerular sirve para eso. Aquí también comienza la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En realidad, por la renina va a suceder todo eso. El aparato juxtaglomerular va a decir, hay que sintetizar renina, y la renina va a ir a otro lugar para formarse angiotensina y finalmente aldosterona. Por eso la importancia del aparato juxtaglomerular, que no es nada independiente del riñón, es lo mismo, simplemente es el punto donde se unen el glomérulo con un pequeño segmento del túbulo distal, nada más. Y ese pequeño segmento tiene unas células especializadas. Ahí se encuentra la mácula densa, como dicen aquí, que se encuentra en la porción del túbulo distal y que tiene contacto con las células de Lassi, que son con las angiotensina. No sé si tienen dudas, preguntas, muchachos, de anatomía, histología. Yo prefiero darlos así resumido, así digerible, a ponerles un montón del tamaño de la célula, el tamaño del poro, por el grosor del poro, que al fin y al cabo no van a venir en el examen. Lo que sí va a venir en el examen es lo que hemos repetido varias veces. ¿Por qué está compuesto un glomérulo? ¿Qué segmentos tiene el túbulo? ¿Por qué está compuesto el aparato juxtaglomerular? Macroscópicamente, ¿qué forma tiene el riñón? ¿Qué estructuras? Corteza, médula. La vasculatura, ¿cómo va? Arterias renal, interlobales, intersegmentales. Se da una vuelta, se llama arcuada o arqueata. Va a unas chiquitillas que se llaman interlobuliares y luego al glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? Un enmarañado de capilares, un ovillo, como un ovillo de lana que ustedes tienen, que le dan vueltas. Ese es el glomérulo, ¿está bien? Y es donde se forma inicialmente la orina. El túbulo es donde se reabsorbe y se secreta lo más fino. Ahí ya se va haciendo lo más fino de la orina. ¿Dudas, preguntas, muchachos, de anatomía y histología? Sin duda.